¿Qué tal? Soy Oscar Sánchez, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video vamos a hablar del problema ético de discriminación de género. Para ello es muy importante definir qué es ética y qué es discriminación. Como ética podríamos decir que es una disciplina que estudia el bien y el mal del comportamiento humano, es decir, es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano de una comunidad. Y como discriminación decimos que este fenómeno sucede cuando se da un trato diferente a una persona, ya sea por motivos de orientación sexual, por el color de su piel, es decir, por su raza, por sus ideales, su pensamiento, por política, su religión o incluso por su estrato social. Entonces, uniendo estas dos partes, ética y discriminación, ¿qué podríamos decir como discriminación de género? Que es sobre el cual se basa este video. La discriminación de género se basa en el problema que requiere atención desde la ética a una persona por causa de su orientación sexual o por su sexo, ya sea hombre o sea mujer. Se le discrimina y no se le da el mismo trato que a la población que en este caso podríamos decir que es mayoritaria, que se identifica bajo una misma orientación sexual. Por ejemplo, los heterosexuales o bajo un mismo sexo. Este fenómeno social ha ocasionado muchos problemas psicológicos en las personas que son víctimas de este tipo de discriminación, o podríamos decir que este flagelo, debido a que muchas veces son rechazados por la comunidad a causa de su orientación sexual. Y en la mayoría, o en la mayor parte de las ocasiones, podríamos decir que son más que discriminados, más que rechazados, son menospreciados. Muchas veces a estas personas se les niegan muchos derechos, oportunidades de superarse, de ejercer cargos comunes y corrientes, sin ser tildados o señalados como un mal ejemplo para la sociedad. También, desde otro punto de vista, podríamos decir que la discriminación es un perjuicio que se da socialmente entre grupos que traen o comparten entre sí un estereotipo, o podríamos decir que están formados de cierto punto que todo lo que es diferente o que se sale de ese estereotipo debe ser rechazado o no hace parte de un bien común o no hace parte de algo normal. A lo largo de la historia, esto genera una actividad negativa por la trascendencia que ha venido en nuestros ideales y en nuestros paradigmas, que logra en muchas ocasiones violar los derechos humanos y genera un bajo desarrollo de la personalidad. Uno de los papeles fundamentales para que dicha discriminación se produzca y se mantenga a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, como lo ha hecho hasta hoy, es el papel de las relaciones del poder establecidas en cada sociedad. ¿Por qué? Estas pueden convertirse en un conjunto de prácticas de exclusión social ejercidas por los grupos de mayor poder, a partir de los cuales los grupos menos poderosos, o podríamos decir los grupos de minorías, quedan fuera del ámbito de la justicia y de las preocupaciones morales de la población mayoritaria. Quieren decir, como podríamos decir, es un punto aparte. Además de violar los derechos de las personas, también afectan a los familiares. ¿Por qué? Muchas veces desde el ámbito familiar es donde viene el mayor rechazo. Quienes son discriminados, es decir, por los que son tildados, sus familias también sufren. Muchas veces cuando van en la calle, ahí va la mamá de ese homosexual, ahí va el papá de esta lesbiana, etcétera, etcétera.
La presión social muchas veces es tan fuerte que es algo que genera en estas personas un tema de baja autoestima, no solo para la víctima, sino también para sus familiares o para los que están a su alrededor con un vínculo afectivo. Se trata este tema desde lo ético, ya que muchas veces una persona víctima de discriminación tiene muchas consecuencias negativas en su vida. De ellas podrían ser el fracaso profesional, destrucción de los lazos familiares, poca comunicación en su vida y, pues en los peores de los casos, atentar incluso contra su propia vida. Se dice que estamos en una sociedad donde todos somos iguales. La verdad, muchas veces no estoy de acuerdo con esta palabra de que todos somos iguales. Precisamente por esta frase es donde se han creado tantos paradigmas y tantos estereotipos que han generado grandes consecuencias a las personas que no son catalogadas como iguales. Los que tienen un color de piel diferente, los que hablan diferente, los que se comportan diferentes, ¿sí? Los que tienen inclinaciones sexuales diferentes, por la palabra de que todos somos iguales. Es mejor aprender y reconocer que cada uno de nosotros somos diferentes. Eso es lo bonito de esta sociedad. Aprender a vivir con la diferencia de los demás sin tildar a nadie. Educando incluso a los niños desde pequeños para que no suceda esto cuando ellos crezcan, de empezar a discriminar a las personas, en este caso, y la razón de este video, por su orientación sexual. Nadie, por su condición sexual, ni mucho menos su color de piel, debe ser discriminado. Sabemos que todos somos de un mismo creador, pero con ideales y pensamientos diferentes. Lo que debemos es hacer una construcción y una red para que eso que nos hace diferentes nos ayuden a una transformación y a un cambio social positivo.